cómo prepararte y superar una entrevista. Imaginemos por un momento qué frustrante debe ser una persona como tú, con valores remarcables, con habilidades increíbles, con una formación ejemplar y que aún así seas incapaz de ser contratado. Contratado por esas empresas que te mereces, de prestigio, reconocimiento, en las que creces de forma exponencial. Y todo por una razón muy frustrante, pero que podemos arreglar. Y es que no sabes venderte. No sabes venderte. No sabes cómo transmitir tu valor al mundo. No sabes cómo brillar ante los demás. Y eso viene de un problema en particular, y es que no sabes comunicar. No sabes comunicar todo lo que tienes dentro. Y no pasa nada, se puede arreglar. De hecho, yo sufría el mismo problema. Un perfil académico excelente, un perfil súper único, casi irreemplazable diríamos, con muchas experiencias variadas, hablando 5 lenguas, todo lo que quieras, pero no lograba ser contratado. Hasta que identifiqué los errores, diseñé una estrategia y me empezaron a llover las propuestas, como por ejemplo en la ONU, Nueva York, como analista de relaciones internacionales, ser periodista en Euronews o trabajar en el Ministerio de Defensa francés sin ser francés, y entre muchos otros más. En el vídeo de hoy me gustaría tratar este tema, cómo prepararte y superar una entrevista, para que no solo tengas trabajo, sino que todas las empresas se te rifen, te deseen en sus equipos. Lo vamos a hacer de una forma distinta a lo que verás en YouTube. Vamos a tratar este vídeo en 3 fases, antes, durante y después de una entrevista. Un paso a paso con el que será imposible que no seas contratado. Vamos con el primero. Antes de la entrevista, condiciona tu mente. Antes de empezar el proceso de cualquier entrevista, tenemos que preparar esto de aquí, que es nuestra mente. Así que vamos con el primer paso. La mentalidad correcta lo cambia todo. Antes de entrar en una entrevista debemos preparar nuestra mente y debemos sobre todo cambiar el chip. Muchos entramos en una entrevista deseando, necesitando ser contratados. Y eso pues nos cohíbe, eso va a frenar mucho nuestro lenguaje, nuestra confianza, nuestra autenticidad. Eso nos va a frenar en brillar y mostrar nuestro valor. Debemos cambiar el chip y entender que no solo nosotros deseamos el trabajo, las empresas también nos desean a nosotros. Por eso invierten grandes cantidades de dinero, tiempo y energía y esfuerzo en encontrar talento. Debemos cambiar el chip y empezar a practicar ese desapego de que no necesitamos nosotros el trabajo, ellos nos necesitan a nosotros. Y ese pequeño cambio nos da seguridad, nos da paz, nos da tranquilidad para expresarnos con pura autenticidad y confianza, y eso lo cambia drásticamente en una entrevista. No debemos enfocarla tampoco como me da igual si no me contratan, no, simplemente vernos a nosotros como la solución a sus problemas y hacer un rapport, es decir, un reporte, es una relación de igualdad, de tú a tú y no de inferioridad. Yo necesito el trabajo. Pasamos al siguiente paso. Empieza ya con un pie dentro del trabajo. En este paso marcamos la diferencia. Está muy bien que te memorices la descripción de LinkedIn y las palabras clave y que las menciones en la entrevista. Esto es muy bonito y muy cuco. Ya hablaremos después de lo importante que es. Pero, hay una forma de destacar mucho más potente. Tenemos que mostrar ya de forma tangible nuestra capacidad resolutiva de problemas y nuestra iniciativa. ¿Por qué no traer ya algo tangible y demostrarles nuestro valor en la entrevista? Por ejemplo, eres un diseñador web, les traes el diseño de su página web rediseñado y optimizado para convertir en más ventas. Eres un analista de datos, pues les traes un análisis de datos tangible, base de datos sobre un problema que tienen en la industria en concreto. O con esa resolución de problemas ya hecha. Esa iniciativa ya hecha. Ya no hay nada más que verbalizar o demostrar con las palabras. Ya lo demuestras con un acto. Aquí puedes empezar haciendo networking con gente de LinkedIn que ya ha trabajado en la empresa y que te compartan un poco los problemas que tienen, por ejemplo, o simplemente analizar los problemas globales que tiene una industria como la suya. Pero no necesariamente vamos a lidiar con el problema en específico y se nos va a juzgar por nuestra capacidad de resolver un problema que ni incluso sabíamos o que hemos intuido. No, se nos va a juzgar por nuestra capacidad de iniciativa, de proactividad. Es ese el mensaje que estamos enviando. Paso 3. La primera impresión empieza antes de la entrevista. La entrevista comienza mucho antes de que empieces a hablar delante del entrevistador. Por ejemplo, cuando te conectes
conéctate 15 minutos antes. 15 minutos antes para ya empezar a sentirte allí en el mood, en la sinergia. Pero si es en presencial, como a mí me gusta que sean, llega 15 minutos antes para interactuar con el personal, interactúa con los otros candidatos, interactúa con la recepcionista, interactúa con el gerente, interactúa con trabajadores. No sabes quién va a formar parte de ese proceso de selección, y si ya empiezas a caer bien a las personas, aparte de interactuando con ellas te vas a quitar presión y sentirte relajado, puede que una de ellas tenga algún papel crucial en la toma de decisión y que acaben dando una visión positiva sobre ti. Durante la entrevista, tu momento de brillar. Ahora pasamos un poco a la parte más compleja, es ese momento durante la entrevista. Moldea tu perfil y conviértete en el candidato ideal. Primero de todo debemos analizar muy bien la descripción de esa oferta laboral, en LinkedIn, donde sea. Vamos a extraer esas palabras clave, como por ejemplo liderazgo, resolución de problemas, resolución de conflictos, análisis de datos, lo que sea. Vamos a hacer, y esto os va a servir para todas las entrevistas que hagáis, vais a hacer un banco de experiencias. Un banco de experiencias es una lista de todas las experiencias que habéis tenido en vuestra vida. Lo que vais a hacer es asociar una o dos experiencias reales a cada una de estas palabras clave. Es decir, cómo habéis aplicado en esta experiencia real vuestra capacidad de liderazgo, resolución de conflictos, resolución de problemas o análisis de datos. Es decir, es simplemente demostrar de forma empírica, con una experiencia real, con cabeza y pies, que vosotros sois capaces o domináis este punto específico de la oferta. Pero claro, ¿cómo lo comunicamos? Lo comunicamos de tal forma que el entrevistador nos imagine in situ practicando eso o implementando eso. Primero de todo, establecemos un contexto sobre ese problema. Luego presentamos el problema, la solución que implementamos. El resultado obtenido puede ser positivo o negativo, es igual, incluso alguno negativo va a demostrar que eres honesto y que de ahí aprendiste realmente una lección. Pero básicamente esta sería la estructura. Y luego tenemos que buscar una ventaja competitiva, algo que nos haga único, es decir, una solución, un atributo nuestro que aplicamos aquí y que nos hizo único, que nos haga destacar del resto. Paso 5. Domina el arte de responder preguntas. La clave durante la entrevista no es simplemente responder preguntas, es cómo lo haces, es decir, de qué forma lo comunicas. Estamos hablando de una conversación de tú a tú, tienes que persuadir, tienes que causar emoción. Y sobre todo tus respuestas tienen que ser claras, que el entrevistador no tenga ninguna duda de que tu comunicación refleja tu competencia. Y eso lo hacemos con una estructura que a mí me gusta utilizar llamada STAR. S, situación. Aquí explicamos brevemente el contexto. T, tarea. ¿Qué objetivo, problema, tarea, obstáculo estabas confrontando? A, acción. Describe qué hiciste para resolverlo, sobre todo de forma cuantificable, exacta. R, resultado. Finaliza con ese impacto positivo que tuvo esa acción. O incluso negativo, como os he comentado antes, del que concluisteis una lección que os sirvió para el futuro. Aquí os he preparado un caso, un paso a paso, ¿no? Por ejemplo, situación sería: en mi empleo anterior como Project Manager nos asignaron desarrollar una nueva funcionalidad clave para un cliente importante que debía ser completado en mitad de tiempo, en la mitad de tiempo. Tarea. Se me encargó la responsabilidad de liderar un equipo de 5 desarrolladores para entregar esta funcionalidad sin que el resto de proyectos de la empresa se vieran afectados. Acción. Diseña un cronograma detallado, asigné cada tarea según la especialización de los miembros, implementé sprints semanales con reuniones diarias y para evitar cuellos de botella en la fase de pruebas, coordiné con el equipo QA de calidad para realizar test simultáneamente al desarrollo. Y resultado, gracias a esta organización, concluimos la funcionalidad en 3 semanas y media, es decir, 3 días antes del plazo límite. Reducimos el número de incidencias en un 75% y el cliente quedó satisfecho y amplió el contrato con un nuevo proyecto valorado en aproximadamente 50.000 euros. Por ejemplo, Elon Musk es el primero en preguntar a sus entrevistados cuál es el problema más grande que han resuelto y cómo lo han hecho. Eso le permite medir su capacidad resolutiva de problemas, pero también su capacidad de análisis a la hora de comunicarlo, por ejemplo, con estas estructuras. Y si no sabes la respuesta a una pregunta, ¿qué es lo que hacemos? Pues honestamente es una conversación entre humanos, es normal que no sepas algo, es perfectamente normal, lo raro sería que lo supieras todo, ¿para qué necesitarías trabajar? Hubieras construido una empresa billonaria.
Evidentemente hay cosas que no necesariamente sabes. El entrevistador valorará mucho tu honestidad. Por ejemplo, mira, no tengo una respuesta directa a esta pregunta, pero así es como lo haría yo basado en mi experiencia previa. O perfectamente le puedes decir, ¿me puede permitir 2 segundos para pensar un poco en la respuesta? Sí que es cierto que no lo he experimentado nunca, no lo he vivido nunca, pero basado en mi experiencia previa, sí que lo resolvería de esta forma. Y simplemente eres sincero. Paso 6. Domina el arte de preguntar. Las preguntas no son solo para ti, también son para el entrevistador. De hecho, van a valorar la calidad de tus preguntas. Es importante demostrar seriedad y profesionalidad trayendo preguntas interesantes durante la entrevista. ¿Qué preguntas interesantes a mí me gustaría recomendarte? Muy buenas, que yo he visto de mi propia experiencia que tienen muy buenos resultados. ¿Cuáles son las expectativas más importantes para este puesto en los primeros 3 meses? ¿Cuáles son los objetivos que la empresa o el departamento tiene en estos momentos? ¿Cómo mide la empresa el éxito en este puesto? ¿Cuál ha sido el mayor desafío para alguien en esa posición anteriormente y cómo lo superaron? ¿Cuáles son los recursos que debería leer y aprender de cara al día de empezar a trabajar? Con estas preguntas muy buenas te puedo asegurar que tienes un pie dentro del trabajo. Después de la entrevista, nunca se para. Ahora vamos a terminar de hacer un proceso bonito, a terminar de cerrar este proceso bonito, sea cual sea el resultado, con esta última fase, el después de la entrevista. Vamos al paso 7. La gratitud es riqueza. La entrevista no termina cuando te vas por la puerta o das la mano. La entrevista termina 24 horas después, 48 horas después. Es muy importante que hagas una especie de seguimiento, empezando por un primer mail que vas a enviar agradeciendo por el tiempo y la energía que han invertido en ti. Decía Schopenhauer que en los pequeños detalles es cuando el hombre pone mejor de manifiesto su carácter. Eso hará que tú sigas en la mente del entrevistador mientras toman esa decisión. En mi tierra dicen, tota pedra fa paret, toda piedra hace muro o pared. Es simplemente cada pequeño detalle cuenta, todo se acumula. Y el correo no debe ser genérico, recupera algo en específico de la entrevista, recupera una anécdota, recupera alguna información, recupera algo único que hayáis hablado en la entrevista y menciónalo en el correo. Muchas gracias por haber invertido, bla, 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 bla. Me ha encantado conocer, saber, informarme de, por ejemplo, esta anécdota o lo que hablasteis. Estoy muy motivado por contribuir, o mi motivación no ha dejado de crecer por contribuir a esta tarea en la empresa departamento. Y ya está, algo así. Paso 8. Practica el desapego y sigue adelante. El grave error que todo el mundo comete al concluir una entrevista es esperar con ansias la respuesta. Esperar con ansias la respuesta no solo te drena a nivel emocional, sino que te quita oportunidad, energía y foco para buscar otras oportunidades. No tienes que depender única y exclusivamente de ese puesto de trabajo o entrevista. Practica el desapego y la mejor forma de practicar ese desapego es con la moción. Moción, moviéndote, buscando más oportunidades, enviando más currículums, llamando a más personas, haciendo más networking. Moción, dejando de pensar en si va bien, bien, si no, también. Seguimos, no se para. Considera cada rechazo como una redirección de tu camino, ¿de acuerdo? No como un fracaso. Considera cada rechazo como una lección, un aprendizaje que debes aprender, nutrirte. Considera cada rechazo como una pequeña señal de que ese no era tu lugar. Ya está, no dejes que te afecte y que impacte en tu valor o en tu confianza sobre si eres o no un buen trabajador. Por favor. Tienes un gran valor, grandes habilidades, gran formación. Simplemente tienes que seguir perseverando, encontrar tu lugar indicado, encontrar tu lugar ideal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me gustaría agradecerte por tu presencia. Para mí es un absoluto orgullo tenerte aquí de nuevo. Si te ha gustado, ya sabes, me encantaría que lo pudieras compartir a 3 amigos, a 3 alumnos, familiares, estudiantes, quien sea que quieras que consiga ese trabajo de sus sueños, que le envíes este vídeo. No te olvides, por favor, de dejar un like, un comentario, que me los leo absolutamente todos, y una suscripción. Tiene un gran impacto en nuestro deber, en nuestra misión de traerte el mejor contenido. Me gustaría enviarte un beso, cálido abrazo, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.